Así que mejor nos vamos a conversar con alguien de la bancada que nos pueda afirmar o desmentir. Congresista Roel, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo ve el ambiente para el día martes? ¿Cómo siente después de este contrapunteo entre el gobierno y el Parlamento, especialmente el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama? Bueno, el día de hoy en la mañana se ha reunido el nuevo premier Walter Martos con el presidente del Congreso de la República justamente para coordinar el día de su presentación de él y del gabinete, que es el día martes de la próxima semana a las 8:30 de la mañana. Consideramos que, como siempre, debemos ser prudentes y estar atentos al mensaje que va a llevar al Congreso este día martes, y también no solo escuchar al premier Martos, sino al gabinete en los sectores más importantes, sobre todo lo relacionado a los temas de salud, economía, trabajo, entre otros. Porque son los temas que hoy por hoy la ciudadanía necesita, y necesitamos un plan no pensado a 5 años. Porque el mensaje, si nosotros advertimos, el mensaje que dio Cateriano la semana pasada, parecía que era un gobierno de entrada, que tenía 5 años de largo aliento. Y además, era un mensaje que no había autocrítica de lo que se había hecho mal en este primer tramo de la lucha contra la pandemia. Esperamos que el nuevo premier Walter Martos, junto con su gabinete, primero haga un mea culpa del gobierno respecto a los errores que se han cometido, y luego nos explique en los temas importantes que le importa a la ciudadanía, cómo va a solucionar y va a enfrentar la pandemia, cómo va a enfrentar el desempleo, cómo va a reactivar la economía, pero la economía no de las grandes empresas o medianas empresas, sino la economía de la micro y pequeña empresa, que es el gran motor de la economía y que genera trabajo en el país. Correcto. Congresista, no ha hablado del tema de educación. El voto, la investidura, el voto de confianza aquí en cualquier país democrático es una negociación política que va inclusive en paralelo a las propuestas que están haciendo. Además, el jefe de gabinete recoge también algunas iniciativas o propuestas que puedan presentar las bancadas, ¿no? Por favor, señores del gabinete, recojan estas críticas, recojan esta propuesta. Pero en la última investidura, el jefe de gabinete Cateriano pues acusó un chantaje, pero va el mismo ministro de Educación. ¿Se va a poner en tela de juicio ello o no? Mira, yo fui muy claro cuando hice mis cuestionamientos, porque yo hablé en diferentes temas. Primero, pregunté sobre el tema educativo, no el tema tanto de la educación superior, sino referido a la educación básica y referido a la educación rural. Si ya estamos previniendo que no se pierda el año escolar para los niños del Perú. Porque me sorprendía mucho el tema de las tablets, que las tablets recién fueran adquiridas y entregadas en este segundo semestre. Por lo tanto, uno advertía de que en el primer semestre o no llegaron las tablets, o por lo menos no completas a todos los niños del país en las zonas rurales donde se necesitaba para justamente poder salvar el año escolar. Porque acuérdate que sin educación básica no hay educación superior. Esas son las preguntas que yo hice al ministro de Educación, que no me la respondió, y que espero que en esta nueva oportunidad, con este nuevo gabinete, con esta nueva presentación, tener la oportunidad de volver a hacerle esas preguntas y y esta vez sí tener una respuesta. Que mi pregunta tenga eco en el ministro de Educación y tenga eco en el nuevo premier, para que me advierta o me diga cómo se va a solucionar el gran problema educativo de los escolares en nuestro país. Porque ese es el gran problema que tiene la educación en la pandemia, que lamentablemente por el tema de la cuarentena no han podido tener clases, y los medios digitales y virtuales que se estaban ofreciendo no llegaban a todos los recónditos lugares de nuestra geografía agreste, de nuestro país. Y queremos ver cómo
y se va a solucionar ese tema, o si ya lo tiene previsto un plan de contingencia. Correcto. Bueno, vamos a ver. Además se le viene una interpelación, o sea, va a tener prácticamente una investidura más una interpelación el día jueves. Creo que va a estar ocupado esta semana el ministro de Educación. Ahora, un colega suyo, Jesús Arapa, manifestó de que se podría evaluar una presunta vacancia si es que seguía cometiendo los errores el Ejecutivo, el presidente de la República. Ha sido recogido por ahí por algunos sectores, pero ustedes han sido críticos, al final han deslindado con esa posición, ¿cierto, congresista? Exactamente, tanto mi persona como otros congresistas y la bancada en general, representado también por sus voceros, hemos negado que eso sea un tema tratado en la bancada y que sea la voz uniforme de Acción Popular. Esa es una posición personalísima del congresista Arapa, que tendrá sus razones, tendrá su opinión respecto a ese tema, pero que no es la línea que nosotros como bancada y como partido nosotros mantenemos. Nosotros creemos que hoy por hoy, en el contexto de pandemia, en el contexto que se está viviendo, que es un contexto de guerra, no podemos estar viendo cómo se va con presidente, porque este presidente debe mantenerse con su gobierno hasta julio del próximo año y enfrentar la pandemia. Y el Congreso también tendrá que hacer su labor de control, su labor de representación, fiscalización y legislativo también hasta esa fecha. Creemos que cada uno tiene sus responsabilidades, cada uno tiene sus deberes, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar de manera conjunta para sacar el país en adelante y estar amenazando con una posibilidad de vacancia no tiene coincidencia con ese objetivo, que es trabajar de manera conjunta, de forma colaborativa entre ambos poderes del Estado, y que es una práctica y principio de la Acción Popular, que busca siempre ser un partido democrático y que aspira siempre a mantener la gobernabilidad del país. Correcto. Congresista, ustedes también fueron victoriosos en las elecciones municipales, pero sus alcaldes han tenido algunos cuestionamientos, no cuestionamientos, sino algunas intervenciones por la ejecución de los recursos durante la pandemia. ¿Qué opinión le merece esto? Yo creo que es un reto para el Poder Ejecutivo, tanto el gobierno central, el gobierno regional y local, la pandemia, en cuanto a afrontarla con una nueva gestión. Porque, como tú bien sabrás, estás trabajando con menor cantidad de trabajadores, menor logística, y eso te posibilita ejecutar bastante el presupuesto que uno tiene asignado, más aún cuando tu plan que uno tiene al inicio del año se modifica totalmente para enfrentar la pandemia, para enfrentar los retos que nos lleva el COVID-19, tanto en la forma de enfrentarlo con las políticas de salud, como también con las políticas sociales, como es las canastas y otras ayudas a la población vulnerable de cada localidad. Ahora, estas intervenciones que ha hecho la DIVIAC, el Ministerio Público, ¿usted lo ve como una venganza política o simplemente lo ve como un proceso de investigación concurrente que hace tanto Contraloría como el Ministerio Público? Yo creo en la separación de poderes y que cada entidad, como es la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y los gobiernos locales, municipales, cada uno tiene sus funciones, y espero de que la Contraloría General de la República como el Ministerio Público, al momento de fiscalizar y hacer sus labores, lo haga conforme a la ley y conforme a la Constitución. Correcto. Muchísimas gracias, congresista. Esperemos que el día martes estemos concentrados, pensemos en el Perú y depongamos, pues, tanto de las dos partes, sea ejecutivo o legislativo, intereses y nos pongamos de acuerdo. Creo que el Perú espera mucho de ustedes este día martes. Muchas gracias. Esa es la idea que tenemos todos nosotros los congresistas. Muchas gracias y muy buenas noches. Así que congresista Luis Roel Alba, quien ha estado con nosotros de la bancada de Acción Popular. Importante las cosas que ha dicho, ¿no?